Splash de Ron Marth. No sé, hace bastantes años. No recuerdo cuántos exactamente. Todo se me hace muy confuso últimamente. Habrá quien diga que Gotham ha cambiado con los años, pero no es el caso. Es igual ahora que entonces, e igual que lo será mucho tiempo después de que me entierren. El que le hagan un lifting de vez en cuando no significa que en el fondo no se trate de la misma vieja. Los periódicos le llamaban el asesino de las cloacas, porque echaba todos los cuerpos a las alcantarillas. Siempre los encontraba algún pobre desgraciado que trabajaba para la compañía de alcantarillado, todos asfixiados, alguno de color púrpura y comenzando a pudrirse. Hasta el momento habían encontrado 6 cadáveres, tal vez 7. Eran vagabundos en su mayoría, tipos que nadie echaría de menos. Por supuesto, ya no hay vagabundos, ni mendigos. Ahora son personas sin hogar, o personas de vida errante. Me reí tanto cuando lo oí que casi me orino encima. Ahora, el único momento en que se ven vagabundos es en Halloween, cuando a un niño no se le ocurre nada mejor de que disfrazarse. La policía no tenía ni idea de quién era el asesino, pero la verdad, ¿acaso a alguien le importaba? Solo eran unos cuantos vagabundos desaparecidos. Ocurre a todas horas. Tipos que suben a un tren de mercancías hacia Metrópolis, o tal vez Chicago, y nunca se los vuelve a ver. O se van de juerga, se caen y se abren la cabeza. Nadie se entera. A nadie le importa. A casi nadie. Yo le he visto una vez, no de cerca, más bien como una sombra en un edificio. También ese coche que lleva. Pero una vez conocí a esos 2 hermanos y juraron que lo habían visto igual que yo estoy aquí sentado hablando con vosotros. Dijeron que es como un fantasma. Tan pronto no está, como al instante lo tienes delante. Tú no ves a Batman hasta que él quiere que lo hagas. Decían que tampoco habla demasiado. Supongo que no le hace falta, pero cuando lo hace, tiene una voz profunda, como papel de lija sobre acero. Ante un tipo así, supongo que hasta la policía se asusta un poco cuando aparece. De todos modos, se presentó en las alcantarillas aquella noche, echando un vistazo al pobre tipo que habían encontrado. Estrangulado, igual que el resto. No había mucho que ver, solo algo de lodo, o quizá barro, en el cuello de aquel tipo. Entonces, de pronto, Batman levantó la cabeza y escuchó. Nadie había oído nada, pero él sí. Un chapoteo en alguna parte de los túneles, y entonces desapareció antes de que los policías pudieran decir «esta boca es mía». Por tonto que hubiera sido ese comentario. Siguió aquel sonido, túnel arriba, túnel abajo, como un viejo sabueso embriagado por el olor de las zarigüeyas. Y cuando llegó al final de uno de los túneles, había un rostro blanco que se giraba y le miraba. Una cosa muerta, con un cuerpo sobre el hombro. Probablemente no era la primera vez que Batman le echaba el ojo encima a Solomon Grundy, pero tenía que ser una de las primeras. Escuché la canción un par de veces cuando era pequeño, pero no era como Jack y Jill, o una de esas que se te queda en la cabeza. Nació un lunes, lo enterraron un domingo. Ese fue el fin de Solomon Grundy. No recuerdo lo que iba en medio, si es que alguna vez lo he sabido. Bueno, señor, si la mitad de las historias que cuentan sobre él son ciertas, Batman es un hijo de puta bien duro. Pero Grundy... Bueno, nadie excepto quizá un ciego podría confundirlo con un ser humano. Dejó caer lo que llevaba y golpeó a Batman como a una muñeca de trapo. Es extraño que Grundy no le rompiera ningún hueso, o tal vez lo hizo,
pero Batman simplemente lo ignoró. Fuera como fuese, le dio una buena paliza. Dejó a Batman apenas consciente, supongo que también escupiendo algunos dientes. Entonces Grandy agarró al tipo que llevaba y siguió su camino, pero al hacerlo, el tipo hizo un ruido. No mucho, pero lo suficiente para que Batman supiera que no era un cadáver lo que Grandy llevaba sobre el hombro como un saco de patatas. El tipo aún estaba vivo. No hace falta ser ningún detective para imaginar hacia dónde se dirigía Grandy. Una vez que Batman recobró sus sentidos, o al menos en parte, fue hacia allá, el lugar al que Grandy siempre regresaba, el lugar donde moría y el lugar donde volvía a nacer, si es que te crees algo así. La Ciénaga Maldita. No recuerdo si he oído alguna vez por qué la llamaban así, pero no puede ser por nada bueno. Sé que aquella noche era muy parecida a esta, con una luna llena enorme. Batman encontró al tipo tendido entre las malas hierbas, aún vivo, pero durmiendo la mona. No era nadie especial, solo otro vagabundo. Una persona de vida errante. Comprobó el pulso, revisó en busca de cualquier daño grave, pero solo estaba algo perjudicado por el alcohol. Había llegado justo a tiempo, pensaba probablemente Batman. ¿Y Grandy? Ni rastro de él. Hasta que apareció. Grandy emergió de las aguas del pantano. No creo que Batman se sorprendiera. No creo que sea posible sorprenderle. Se fueron el uno a por el otro como un par de perros callejeros luchando por el último hueso. Pero, ¿cómo vencer a algo como Grandy? Darle un puñetazo en la cara debe ser como golpear el tronco de un árbol. Por eso dicen, ya sabéis, que hay más madera que carne en él. No tengo claro si creerlo. Suena como el tipo de cosas que se le dicen a un niño inocente para hacer que se coma los guisantes y las zanahorias. Poco tiempo después, Grandy tenía sujeto a Batman bajo el tronco podrido de un árbol. Supongo que Grandy lo podía haber matado en ese mismo momento si hubiera querido, reventándole la cabeza como si se tratara de un tomate pasado. Pero no lo hizo. Parece que solo quería que Batman se apartara de su camino. Entonces, mientras Batman y Grandy se golpeaban el uno al otro, el vagabundo volvió en sí y decidió que quizá no era el mejor lugar donde podía estar, pero tenía tantas posibilidades de escapar de Grandy como yo de ser elegido alcalde de Gotham. Grandy lo agarró en un abrir y cerrar de ojos, como quien no quiere la cosa, y no había nada que Batman pudiera hacer al respecto. Cuando era pequeño, solía leer historias de Sherlock Holmes. No teníamos dinero para libros ni nada, pero había una biblioteca en mi misma calle a donde podía ir andando. Me leí todas las historias de Sherlock Holmes. La parte que más me gustaba era el modo que tenía Sherlock de dar con la solución. Cómo miraba el barro de las botas de alguien, o el tipo de sombrero que llevaba y daba por sentado. Ese tipo de ahí es su asesino. Supongo que Batman es un poco así. Estaba bajo aquel árbol, luchando por salir de ahí, y se fijó en sus manos, en el barro de sus manos, el tipo de barro que tenían los cadáveres encontrados en las alcantarillas, el mismo barro que estaba en las manos del vagabundo cuando Batman le comprobó el pulso. Grandy lo sabía. Grandy lo supo todo el tiempo. Así que Grandy se encargó del vagabundo. Se aseguró de que no aparecieran más pobres almas asesinadas en las alcantarillas. Hubo algunas patadas y escupitajos, pero no muchos, y no por mucho tiempo. Para cuando Batman consiguió salir a rastras de debajo del árbol, todo había terminado. Un héroe y un monstruo. Eso era lo que vería la mayoría. Ahí estaban, el uno frente al otro, sin decir nada ninguno de los dos,
cada uno esperando a que el otro hiciera algo. Ya no había nada de ira en Grandy. Hizo lo que se había propuesto, y ahora ya estaba hecho. No sé cuánto tiempo se quedaron así. Un buen rato. Entonces Grandy se dio la vuelta y se marchó, y Batman le miró mientras lo hacía. Un rato después, la policía apareció en el pantano, con todas las sirenas y las luces y los perros ladrando. Sacaron al vagabundo de allí para poder tumbarlo en la misma losa donde él enviaba a todos los tipos que mataba. El policía a cargo miró al vagabundo y luego a Batman y preguntó qué había pasado. ¿Y sabéis lo que dijo Batman? Justicia. Y entonces él también se fue. No estoy diciendo que ocurriera realmente, y no estoy diciendo que no ocurriera tampoco. Podéis pensar lo que queráis. No es más que una buena historia. Una buena historia para contar en una noche fría como esta, sentados alrededor de una hoguera como estamos, disfrutando de la buena compañía de este hombre de tez pálida, a quien todos llamamos Solomon Grundy. Bienvenidos de nuevo a un programa del Archivo de Gotham. Espero que os haya gustado esta historia. Escrita por Ron Marth, esta historia que acabáis de escuchar fue originalmente encargada por Archie Goodwin, pero por alguna insondable razón nunca vio la luz. Después de la muerte de Archie en 1998, entregaron las páginas de esta historia a Bob Schreck para que las custodiara, pero luego, cuando Bob dejó DC Comics en busca de pastos más verdes, Mark Chiarello se convirtió en el guardián de ese tesoro. Durante 13 años, la historia había permanecido en un cajón, pero cuando Chiarello vio los dibujos de Grayson, decidió que no iba a dejar que esta historia quedase sin publicar. Como habéis oído, el principal protagonista de esta historia es Solomon Grundy, personaje al cual ya le dediqué un programa y que os animo a que escuchéis si es que no lo habéis hecho ya, puesto que es bastante más que el monstruo que parece a simple vista. Antes de acabar el programa, quería recordaros que sigo esperando vuestros comentarios acerca de qué temas tratar en próximos programas, aunque sí que es cierto que he recibido cierto feedback positivo para contaros más sobre la corte de los búhos. Así que seguramente sea ese el próximo programa que llegue al archivo. De hecho, os dejo con un pequeño adelanto del mismo para ir abriendo boca. No sin antes despedirme y deciros que, como siempre, le deis al me gusta, cosa que aunque no lo parezca ayuda, que os suscribáis si es que no lo habéis hecho ya, y recordaros también que podéis encontrarme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, buscando el Archivo de Gotham. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es el Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gothamitas. Cuidado con la corte de los búhos, que nos vigila todo el tiempo. Gobiernan Gotham desde las sombras, tras cada pared de cemento. Te observan en tu hogar, te observan en tu cama. No susurres sobre ellos, o enviarán a matarte a su garra.